continuación, permítanme, distinguidos participantes, presentarles a nuestra siguiente panelista. Me refiero a Nidia Solís. Tiene estudios profesionales en psicología educativa y en administración de empresas por la Universidad de Cuenca. Es funcionaria de la Universidad de Cuenca, jubilada, participante y expositora en foros y eventos nacionales e internacionales, activista ecofeminista, coordina el Cabildo por las Mujeres del Cantón Cuenca, integrante del Movimiento por la Salud de los Pueblos, del colectivo Yas Unidos y del Cabildo por el Agua. El tema que abordará Nidia Solís es la ética en la lucha social por los derechos. Ya vemos que todos los derechos realmente son el producto, el resultado de la lucha social, y quién mejor que Nidia Solís, que está de manera frecuente en estos temas, haciendo frente la vemos con frecuencia también en la pelea en la lucha por los derechos de las mujeres, de los colectivos, de la naturaleza. Así que en esto también hay dimensiones éticas de las que podemos charlar. Estimada Nidia, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrada de compartir este espacio y también me sumo a las felicitaciones de los demás expositores porque me parece que es un tema de trascendental importancia en la hora actual que vivimos en la sociedad, no solamente a nivel nacional, sino internacional. El tema que ustedes han planteado, voy a contribuir con algunos aportes que considero pues han sido parte de los debates que hemos sostenido dentro de los movimientos sociales y obviamente que todo tiene una dimensión ética. Y ahí digamos que el tema de la lucha social por los derechos es eminentemente un asunto ético. Toda vulneración de derechos entraña actitudes o prácticas antiéticas, sea desde el mundo de lo público o desde el mundo de lo privado. Y en ese sentido, entonces, el debate de esta temática nos pone justamente a reflexionar sobre cuál es esa demanda que hoy tenemos, ¿no es cierto?, frente a todo lo que está sucediendo en el país y a nivel mundial, como es esto que se ha hecho alusión aquí a los hechos de corrupción tan notorios, que son solamente la punta del iceberg de todo lo que está ocurriendo en la sociedad. Para hablar, sin embargo, de esta temática, me parece fundamental primero ubicar el contexto. Estamos frente a una crisis civilizatoria de efectos devastadores y muchos de ellos irreversibles. La visión antropocéntrica y los modelos de acumulación de capital, la irracionalidad de la explotación humana y de la naturaleza, la violencia del androcentrismo, el racismo, el menosprecio a quienes cuidan la vida, la corrupción generalizada, nos conducen a un colapso ecológico y social inminente. Debido a ello, estamos frente a lo que se ha denominado como antropoceno, una nueva era geológica en la cual la actividad humana ha tenido un impacto de gran magnitud que transforma los estratos geológicos. Son evidentes los cambios en el clima, la geología, la biodiversidad y otros aspectos ecosistémicos. Esta crisis civilizatoria nos remite a crisis ambiental, crisis social, crisis económica, crisis política, crisis cultural, crisis ética, y en conjunto esos elementos confirman justamente esta situación. Pone en riesgo la supervivencia de la humanidad y el planeta en su conjunto y requiere, por tanto, respuestas urgentes y colectivas para enfrentarla de manera efectiva, actuando sobre sus raíces, sobre las causas primarias. Requerimos recuperar los valores humanistas, abandonar la visión antropocéntrica, el individualismo, la acumulación de riqueza, la violencia, el racismo, el patriarcalismo. Todo ello es parte de esta lucha que nosotros libramos para transformar este modelo de sociedad, para cambiar el paradigma económico hegemónico y poner la vida en el centro, la coexistencia justa y solidaria entre los seres humanos y la naturaleza. Aquí tenemos entonces
el imperativo ético a todo nivel. Nuestro paso por el mundo no puede ignorar la responsabilidad transformadora tanto individual como colectiva. La realidad nos interpela como humanidad para resolver esta grave crisis. La ética, desde ese punto de vista, en este contexto, obviamente, como todos y todas sabemos, no es algo inamovible o estático, está en permanente construcción y obedece a contextos históricos, socioculturales, filosóficos, políticos, a los avances de la ciencia y la comprensión de la realidad. Entonces, nos urge generar nuevos conceptos, nuevas propuestas éticas, tanto desde el ámbito de lo público como desde el ámbito de lo social, como desde el ámbito de las organizaciones y de los sectores que estamos movilizados. Cabe entonces preguntarse si existe o puede existir una ética universal, un tema que ha sido ampliamente debatido y que obviamente lo seguirá siendo, pero pensaríamos que es factible como humanidad tener principios éticos mínimos o básicos aplicables en todas las culturas y contextos, pese a reconocer que existe ese relativismo moral y ético determinado por el contexto cultural, histórico y social. Estamos a favor de la existencia de una ética universal. Si estos principios, como el respeto a la vida, la justicia, la honestidad, son fundamentales y aplicables en todas las sociedades humanas. Ahí tenemos el ejemplo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en los hechos establece un conjunto de principios éticos que se consideran universales y que deben ser respetados en todo el mundo. En esa búsqueda justamente de principios universales existe unidad de criterio en torno a algunos, como es el respeto por la dignidad humana. Todas las personas, sin importar su origen, género, raza, religión o condición social, merecen ser tratadas con respeto y consideración debido a su dignidad inherente. Esto es una declaración general que, sin embargo, luego no es cumplida en las distintas sociedades. Lo de justicia y equidad, igual, todas las personas tenemos derecho a ser tratadas de manera justa y equitativa, y la justicia implica garantizar que se respeten los derechos de todas y todos y se repartan los recursos de manera justa y equitativa, que hay una sociedad donde no haya privilegios y donde no haya gente marginada. La honestidad y la transparencia, que es lo que se debe primar en todas las interacciones, evitando todo el engaño, manipulación y todo lo que implica la falta de integridad que aquí ya se ha señalado. La responsabilidad sobre todas las responsabilidades que debemos tener todas las personas, independientemente de la función en la que estemos, para cumplir con nuestras responsabilidades hacia los demás y hacia la sociedad en general, lo cual no implica una homogeneidad en esas responsabilidades, pues evidentemente los roles son diferentes. El respeto por la diversidad cultural, la promoción del bien común, la beneficencia, la no maleficencia, es decir, que prime la obligación de hacer el bien, ayudar a los demás y procurar el bienestar colectivo. Todo ello conjugan ciertos valores y principios que se considerarían fundamentales. Pero aquello que puede parecer obvio no funciona así en la realidad y eso es lo que a veces está en disputa justamente en nuestras sociedades. Aquí quiero hacer un planteamiento principal que es la ética de lo público. Hoy que tanto estamos pues ante la evidencia de los actos de corrupción y de la vulneración de derechos persistentes. En esa línea, pues, de definir postulados fundamentales para una sociedad, tenemos instrumentos importantísimos, como en el caso de nuestra Carta Magna, que aquí ya se expuso también, constituye un instrumento normativo fundamental. Tiene avances doctrinarios y garantistas de derechos que han marcado un hito histórico, tanto en materia constitucional como en materia ética. Y ese es un instrumento que para las organizaciones sociales, con todos los logros que ha significado alcanzar ello, porque la Constitución no fuera lo que es, si no fuera por el accionar de la sociedad organizada y movilizada,
¿no es cierto? Eso significa justamente la posibilidad de tener ya un primer instrumento fundamental para la sociedad ecuatoriana. En su artículo primero, todos y todas conocemos, más ustedes que son abogados y abogadas, dice que es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. De esa frase podemos extraer ya los principios fundamentales que guían la ética pública y política en la sociedad ecuatoriana. Es preciso recordar justamente que es un Estado constitucional y por tanto los actos públicos y privados están sometidos a la Constitución. Ese el que más diferencia en los distintos estados de derecho, que significa que hay una centralidad de los derechos por sobre el Estado y la ley, un Estado de justicia, significa tener un Estado fuerte para garantizar los derechos y romper con la inequidad, un Estado democrático, soberano e independiente, tres postulados sustanciales para la República que garantiza la soberanía, la independencia, la participación de los pueblos, un Estado unitario, un intercultural y plurinacional, el reconocimiento justamente de la diversidad y que esa diversidad no debe significar de ninguna manera marginalidad o discrimen, y el Estado laico, que en el caso sobre todo de nuestra lucha feminista es sustancial porque muchas de las veces los derechos de las mujeres son cortados precisamente porque no se entiende este carácter laico, donde deben prevalecer los principios y valores universales y humanistas en lugar de dogmas religiosos que buscan justamente dominar nuestras vidas, nuestros cuerpos. Y por ello es que proclamamos la autonomía, la libertad y nuestra responsabilidad justamente para tomar decisiones. En definitiva, estos son principios orientadores de la ética pública y además son de obligatorio cumplimiento, más allá de la razón que asiste, ¿no? En correspondencia con ello, quienes ejercen una función pública tienen un marco de ética política y su rol es promover el bien común y el interés público por encima de los intereses personales o de grupo. Y para quienes estamos desde los movimientos sociales luchando persistentemente, encontramos que no hay esa respuesta y esa práctica política que realmente sea ética en los distintos niveles, ¿no? En los distintos niveles del Estado, en los distintos niveles de la función pública, y obviamente tampoco hay una práctica de la ética pública por parte de sectores privados de la economía que obviamente están incursos también en no pocos hechos de corrupción y en vulneración de derechos. Estos principios éticos que deben guiar la conducta de los actores políticos se suman pues el hecho de la honestidad, la transparencia, la responsabilidad, la justicia, la imparcialidad, el respeto a los derechos humanos, todo el hecho de tomar decisiones poniendo como punto central el bienestar colectivo, el ejercicio de lo que es el mandato del pueblo. Sin embargo, eso está reñido justamente con todas las evidencias de corrupción y abuso de poder que marcan la historia de nuestra sociedad. Esta falta de ética en la política y la administración pública tiene consecuencias nefastas para la sociedad y aquí ya se lo ha dicho. El abuso de poder, la desconfianza en la institucionalidad pública y privada, la desigualdad social, la ausencia de democracia, la vulneración de derechos, la falta de representatividad y la impunidad. Constituye además un ciclo o un círculo vicioso porque obviamente es como una pedagogía perversa que existe porque desde las instancias más altas del poder público se está demostrando esta falta de ética y eso entonces va naturalizando en la sociedad en general lo que son comportamientos antiéticos. Precisamente de las organizaciones y movimientos sociales, esto es parte de la lucha que llevamos adelante, pues el Estado está contaminado
por una práctica antiética persistente que permea a todos los niveles y avala esas mismas prácticas en la sociedad. Para nosotras como organizaciones sociales y de derechos, realmente lo que hemos hecho es un debate importante sobre lo que denominamos la ética para la sostenibilidad de la vida, que implica justamente la construcción de una propuesta política transformadora de la sociedad, en donde la dimensión ética es transversal a todos los ámbitos. Y en ello, esta ética por la sostenibilidad de la vida se centra en la importancia de garantizar la supervivencia y el bienestar de las generaciones presentes y futuras, así como de todas las formas de vida en el planeta. Esta ética está profundamente arraigada en la comprensión de la interconexión y la interdependencia entre los seres humanos, las otras especies y los ecosistemas a los que pertenecemos. Significa la responsabilidad interconectada, reconocer que todas nuestras acciones tienen consecuencias que afectan no solo a los seres humanos, sino también a otras especies y al medio ambiente en su conjunto, a la naturaleza de las que somos parte. Significa romper también ese paradigma antropocéntrico. Promueve entonces la toma de decisiones responsables. La preservación de la biodiversidad defiende la diversidad de formas de vida en el planeta y reconoce que todas las especies desempeñan un papel crucial en los ecosistemas. La pérdida de biodiversidad tiene consecuencias devastadoras para la salud del planeta y de la humanidad. Estamos viendo justamente esta gran crisis ecológica, esta crisis climática, que es efecto justamente de este problema de no entender los límites en la actividad, sobre todo de las grandes corporaciones que están devastando el planeta. Una justicia intergeneracional que reconoce que las decisiones y acciones actuales tienen un impacto significativo en las condiciones de vida de las generaciones futuras. Entonces, debe promover la equidad y la justicia en la distribución de recursos y oportunidades, asegurando que las generaciones futuras tengan también ese acceso a un ambiente sano y a recursos adecuados para una vida digna. ¿Qué estamos heredando a las nuevas generaciones? ¿Qué es lo que estamos dejando? Un planeta en una crisis insalvable a lo mejor, una situación llena de corrupción, de delincuencia, de narcotráfico. O sea, ¿qué instituciones estamos promoviendo, no? El uso responsable de los recursos es otro de los temas. La solidaridad global, el respeto por los derechos de los seres vivientes, reconocer que todas las formas de vida tienen derechos. Y ahí nuestra Constitución es pionera en reconocer los derechos de la naturaleza. Eso no es una cosa pequeña, simple, es un aspecto sustancial que transforma el constitucionalismo, pues, y que va a permitir justamente tener un cambio en los paradigmas esenciales que rigen a la sociedad. Entonces, esta concepción de la sostenibilidad de la vida, que pone la vida en el centro, efectivamente promueve un enfoque holístico y ético para abordar los desafíos ambientales y sociales actuales. Entonces, necesitamos de manera imperiosa asumir esta responsabilidad con lo que significa este elemento ético central. Nosotras también desde el punto de vista, desde los movimientos feministas y ecologistas, se hemos ido desarrollando pues todo lo que representa la ética ecofeminista, que conjuga los aportes del feminismo y el ecologismo, reconociendo las interconexiones entre la opresión de las mujeres y la degradación ambiental. Desde el feminismo se basa en principios de igualdad, diversidad, autonomía, cuidado y solidaridad. Cuestiona los poderes patriarcales y otras formas de opresión que perpetúan la opresión de las mujeres y otras identidades. Esto incluye desafiar las normas sociales, las instituciones y las prácticas que discriminan y oprimen a las mujeres y a la naturaleza. Desde el ecologismo, identificar las estructuras de poder antropocéntricas, la pertenencia de los seres humanos a la naturaleza, la valoración y protección de los ecosistemas y las especies no humanas, los principios de interdependencia,
el valor intrínseco de la naturaleza, que es justamente lo que da lugar a que en nuestra Constitución se reconozca los derechos de la naturaleza, la sostenibilidad, la precaución, la justicia ambiental, la responsabilidad y el compromiso social. Cuestionamos entonces al patriarcado y al capitalismo como elementos que justamente se suman en todo este proceso antiético que permea toda la sociedad. Criticamos entonces las estructuras de poder que perpetúan esas formas de explotación y degradación, y se devela la conexión que significa pues en ese control que se ejerce desde poderes económicos ligados a los poderes políticos y que prácticamente son los responsables mayoritarios y fundamentales de la situación en la que nos encontramos. Cuestionamos los paradigmas antropocéntricos, como lo señalamos, que colocan los intereses humanos en el centro de todas las consideraciones éticas y que es justamente uno de los problemas centrales. Estamos planteando entonces una propuesta biocéntrica que coloca la vida como elemento que debe regir absolutamente en todo y que es la consideración ética sustancial. Esto implica reconocer que los ecosistemas y las especies tienen valor en sí mismos y merecen respeto. Estamos hablando también de la interseccionalidad y de reconocer lo que constituyen los distintos elementos o factores que se cruzan, que entretejen toda la serie de y respeto a los derechos, como es las razones de género, de clase, de etnia y otras formas de opresión. Plantea la ética del cuidado como uno de los valores sustanciales y esenciales, ¿no?, para la supervivencia de la especie humana y de todo el planeta en sí. Esta ética del cuidado, que está ligada fundamentalmente al rol de las mujeres en los distintos ámbitos, en la reproducción social y en la reproducción humana, y que no ha sido reconocida ni social ni económicamente, pero es también una ética del cuidado de nuestra casa grande, de la naturaleza. Sin eso, realmente todo pasa a un segundo plano, porque estamos frente a una inminente catástrofe a nivel planetario. Planteamos también, dentro de todos los distintos principios que establece esta formulación ética, la integridad a lo interno de las organizaciones y de los movimientos sociales. Como premisa fundamental de la lucha social se encuentra la propuesta transformadora de la sociedad, la exigencia de respeto a los derechos humanos y de la naturaleza, etc. Entonces, eso tiene que ser también ligado al comportamiento de quienes somos parte de esta función importantísima que es las organizaciones sociales comunitarias y todo lo que constituye la participación en esta lucha, ¿no? Es imperativo que los actores involucrados en la lucha social actuemos bajo un marco ético sólido, basado en la justicia, la equidad y el respeto mutuo. Los activistas, líderes y organizaciones debemos actuar con transparencia, honestidad y coherencia en las acciones, lo cual redunda en la construcción de un movimiento fuerte, de un movimiento éticamente responsable. La reflexión constante sobre los impactos de las estrategias, el diálogo, la rendición de cuentas son pilares fundamentales en ese esfuerzo. La ética es esencial en la lucha social. Su aplicación rigurosa y consciente fortalece la legitimidad y la efectividad de las acciones emprendidas por la transformación de la sociedad. Lamentablemente, también las actitudes y las prácticas antiéticas llega también a los sectores de las organizaciones sociales, de los movimientos populares, y obviamente eso ha significado un deterioro también, no solamente de sus propios movimientos, sino también de la legitimidad y del respeto que puedan tener pues dentro de la sociedad. Entonces, en las organizaciones radica la importancia en la necesidad de establecer principios y valores que guíen las acciones y decisiones de sus integrantes, así como en la construcción de relaciones basadas justamente en esos postulados.
La ética se convierte en un pilar clave para eso, para garantizar la confianza de la comunidad, la representatividad, lo que significa la legitimidad en las distintas agendas que se llevan adelante. Y obviamente, pues debemos tener a lo interno de cada uno de nuestros ámbitos de acción, de nuestras organizaciones sociales y comunitarias, códigos de conducta claros y transparentes, así como mecanismos efectivos para monitorear y hacer cumplir dichas normas éticas. De esta manera se fortalecerá la cultura organizacional y se previenen prácticas corruptas o abusivas y se promueve además un ambiente de trabajo que es el que marcará la diferencia frente a lo que han sido prácticas comunes que están reñidas con esos postulados. Para nosotros este tema entonces es de fundamental y crucial importancia y pensamos que otro mundo será posible en la medida en que la dimensión ética cobre mucha más fuerza. Muchas gracias. Muchísimas gracias igualmente, estimada Nidia, por compartirnos estas reflexiones. De hecho, vemos que gran parte de todo lo que nos comenta, usted estaba justo hablándonos del artículo 1 de la Constitución, y con cada uno de estos componentes tiene toda la razón cuando nos dice, bueno, al fin de cuentas son principios de orden obligatorio que fijan la ética pública. En nuestras clases de Derecho Constitucional, precisamente les decimos a nuestros estudiantes y vamos haciendo una reflexión sobre la construcción de cada uno de estos elementos que están en el artículo 1 de la Constitución, porque al fin de cuentas, todo en ese artículo está los fundamentos que sostienen al aparataje estatal. Entonces, qué interesante verlo desde la perspectiva de la lucha social, porque al fin de cuentas, por ejemplo, el término soberanía ahí que parece nada más ahora una palabra que inclusive mucha gente ni la entiende, eh, costó muchísimo, le costó muchísimo a la humanidad el hecho de que pueda tener soberanía, que la soberanía radique en el pueblo. Qué interesante. Doctora, y a propósito de esta situación, de lo que nos ha platicado, eh, yo sí quisiera preguntarle eh, cómo desde las organizaciones sociales, cómo desde las estructuras que están en la lucha constante por los derechos, logran de alguna manera comprometer a quienes forman parte de las filas en el sentido de que siempre el poder político está pendiente de alguna manera de captar la organización social de alguna forma, o captar a sus dirigentes para que exista esta apariencia de buena relación, de buena convivencia entre política y sociedad civil, ¿no? Entonces, resulta que cuando se ocupan cargos ya de poder, todas las exigencias que se quieren llevar adelante desde la sociedad civil, de alguna manera se vienen a menos, ¿no? Se vienen como a atenuar por el hecho de estar en el poder político. Entonces, ¿cómo lograr esta lealtad? No sé si es que de pronto desde las estructuras sociales hay una suerte de evaluación o de una carta de compromiso o algo por el estilo para hacer que estas personas que pasan de las organizaciones sociales a espacios de toma de decisiones ya en el Estado, eh, se mantengan firmes en los principios que se proclaman. Ese es un tema para un gran debate realmente, pero yo pienso que ahí justamente se evidencia esta situación de cómo debemos tener lealtad a los principios, a esta ética que debe existir, que marca la integridad en todos los ámbitos de accionar de las organizaciones sociales y de las organizaciones políticas. Yo debo decir que lamentablemente, pues, es toda esta problemática
que marca la época actual, ha significado también una afección a muchos sectores populares, sociales, que obviamente pues no tienen la suficiente fortaleza, insistamos, la fortaleza ética para actuar con coherencia, ¿no? Y este es un tema que obviamente mucho se trata, ¿no? En primer lugar, viene de la mano de tener una sólida formación y ahí nos parece que es sustancial la formación ética, la formación ciudadana, la formación política, que en muchos de los casos se ha dejado de lado y no ha permitido que las personas que están dentro de la organización social tengan la comprensión clara de los roles que se deben jugar, de las agendas que se deben mantener y de la propuesta política transformadora de la sociedad. Y entonces son presa fáciles de las tentaciones del poder, ¿no es cierto? Y hemos visto, antes no eran tan frecuentes, inclusive llegan de la mano de un movimiento, se cambian a otro movimiento cuando ya quieren mantener ciertas posiciones, ciertos, no sé, pues también se realizan acciones de contubernio ahí en los poderes económicos y políticos. Son presas fáciles también de estos grupos delictivos, pues que trafican también en las distintas esferas de poder. Entonces, es a la vez falta de una sólida formación, ¿no es cierto?, política y ética, pero también es la falta de control de las respectivas organizaciones, ¿no? Y a eso es un tema central que nos interesa mucho garantizar porque la pertenencia de las personas a las organizaciones sociales parte de eso, no de una clara convicción, pero las organizaciones sociales también han sufrido duros golpes y eso ha significado pues que no haya tampoco garantías de esa coherencia y obviamente pues estamos en momentos muy complejos donde permea toda esta serie de elementos antiéticos en la conducta humana y eso ha venido a crear como una naturalización, ¿no es cierto?, de que la persona que sube a X o Y cargo político o a X o Y representación puede sacar provecho personal, ¿no? Entonces, esa es una falta de compromiso, de conciencia, de coherencia, una falta de formación que obviamente es a lo que debe cada una de las organizaciones atacar a través de tener códigos de conducta claros, protocolos igualmente para garantizar que la práctica política de cada uno de sus integrantes realmente represente la naturaleza de las organizaciones y la lucha por los derechos. Excelente, mi estimada Nidia, muchísimas gracias por estas reflexiones, gracias por compartirnos también toda la investigación que ha realizado para poder participar en este espacio. De verdad, para nosotros ha sido un honor contar con su participación. Le devuelvo la palabra para que pudiera despedirse de esta audiencia. Yo le agradezco mucho la ocasión de haber podido al menos compartir algunas reflexiones y espero haber aportado de alguna manera este debate interesante y solamente decir que esta labor que ustedes están llevando adelante es crucial en la hora actual. Que sigan adelante, pues de invitarles a que realmente vayamos construyendo juntas y juntos esa ética de la vida, de la sostenibilidad de la vida, para que nos permita realmente tener un futuro digno para todas y todos. Gracias. Muchísimas gracias, estimada Nidia. Nos quedamos con ese mensaje y agradecemos también a todos y cada uno de ustedes que se han unido a este espacio y nos han acompañado hasta el final. Recuerden, mañana será el último día de este seminario. Nos conectamos asimismo a partir de las 6 de la tarde en el mismo enlace. Ha sido un gusto compartir. Una vez más, que tengan una muy buena noche y un feliz descanso. Hasta el día de mañana. Gracias. Gracias también.
Gracias.